En este video te comparto un live sobre el curso Smart Project Management en el que participé como invitado. Conversamos sobre ejecución, toma de decisiones y los problemas reales que aparecen cuando los proyectos dejan el papel y entran en operación. Con autorización del canal de IDEM, dejo aquí la conversación completa para quienes quieran profundizar en una visión práctica de la gestión de proyectos. Yo hice acá unas pequeñas notas Ujú. para conversar basado pues en esa herramienta que estamos difundiendo para formar profesionales en la edad gerencial. Ujú. ¿Ok? Y bueno, vamos a conversar. El primer punto que tengo acá es ¿cuál fue tu motivación, esa idea, esa motivación o experiencia profesional que te llevó a diseñar este curso de Smart Project Management? Ujú. Mira, yo estaba sacando la cuenta en estos días, no sé, 20 años trabajando en proyectos. Quizás hasta más, porque desde que estaba en la universidad, una de las Eh, materias que veíamos en ingeniería económica trataba precisamente de esto, ¿no? Entonces, el tema es que a lo largo de todo ese tiempo, lo que yo he visto es que la gestión de proyectos se ha vuelto, yo tengo algunos sentimientos encontrados, porque por una parte, obviamente, se ha vuelto un negocio, pero por otra parte, como que se ha vuelto algo muy duro, ¿no? Y la gente cree que es que ser un project manager, bueno, eso es nada más alguien que está así a un super nivel y que está en una super empresa y que tiene unos proyectos así de enviar un cohete a la luna, ¿no? claro. Y desde mi punto de vista, la realidad es otra, ¿no? Hace unos 9 años, quizás un poco menos, me impresionó mucho porque mi hija, que tiene 16 años hoy en día, un día la encontré que estaba así sentada, por ahí tengo hasta una foto, que estaba haciendo un proyecto de la escuela, ¿no? Y entonces, bueno, si estás haciendo un proyecto de la escuela, una niña con 9 años, pues es una project manager, ¿no? Y entonces la evolución ha hecho, la gestión de proyectos en general ha llevado, por ejemplo, hoy en día el método que yo sigo, que es el del Project Management Institute, hay toda una infraestructura de conocimiento alrededor de eso que es necesaria y que es lo que yo uso de base, pero también hay un factor, que es que la gestión de proyectos es lo que hacemos todos los días, ¿no? Entonces, el primer punto por una parte, que la gente entienda eso y que no crea que hay que ser un elegido de Dios para poder ser un Sí, project manager. Y lo otro es que esa experiencia acumulada, también hoy en día, precisamente con esta influencia que tiene la inteligencia artificial, sobre todo hoy en día, entonces, cuando uno está empezando o cuando uno se va a meter en algún tipo de proyecto, te surgen muchas dudas, ¿no? Entonces, bueno, claro. ¿cómo hará esto? ¿Cómo hará una persona este proyecto? Entonces, también es un poco compartir la experiencia práctica que he tenido, como decía, en estos casi un poco más de 20 años, y la manera de hacerlo es a través de esto, ¿no? Compartir la experiencia, compartir el conocimiento de una forma más práctica y como a mí me hubiese gustado que en algún momento me explicaran y me enseñaran, ¿no? Claro, pero fíjate, aquí la gente siempre como que es un poco reacia digamos, a enfrentar ese tipo de como, a ver, ¿cómo te digo? De ese tipo de oportunidad, porque ve Ujú. que, oye, no, mira, que necesito certificarme, necesito estudiar mucho, necesito esto, pero realmente no es así, ¿no? Porque sí, el estudiar y certificarte ayuda y formar parte de esa comunidad, este, te enriquece más. Pero eh, todos los seres humanos somos gerentes de proyectos. Claro, Estamos tal gerenciando cual. proyectos inclusive personales desde casa. Estar en casa, tú eres el gerente de tu casa, que esté Ujú. organizada, que esté limpia, el mercado, esto, lo otro. Ahí estás gerenciando y ahí Ujú. estás haciendo un rol que cuando tú te pones a ver y al hacerlo por fases, pues bueno, algunos los harán más eficientes que otros, pero eso es un proceso de gerencia que Ujú. llevado al lado, al mundo profesional, pues sí, con ciertas herramientas y con algún tipo de formación, pues obviamente podrás enfrentar esos retos y esas oportunidades que te presentan a nivel laboral
y puede ser efectivo. Entonces, Correcto. bueno, qué bueno que lo mencionas para que los que estén conectados aquí, Mabel, ¿cómo estás? Está conectándose Mabel, este, puedan entender que eh, no es una cuestión que hay que ser, como tú dices, un gurú, pero sí, bueno, tener toda una información base para poder ir puliendo e ir mejorando cada día, ¿no? Sí, y fíjate Este, que un elemento ahí interesante que tú mencionaste es el tema de las certificaciones, ¿no? correcto. Primero que la filosofía que tú lideras y que compartimos en el espacio de IDEM va mucho más del tema formal, ¿no? Y del papel, del que es importante, ¿no? De ninguna manera eso Sí, no es importante, pero el tema es que tú puedes presentar un papel, pero la experiencia no va ahí, ¿no? La experiencia y solamente cuando tú practicas algo es que adquieres la experiencia. Entonces, ujú, lo importante de esto es abrir el espacio, no solamente como espacio de capacitación y de entrenamiento, sino que también la gente pueda saber que hay otra gente de verdad normal, que ejecuta proyectos, ¿no? Y que hace cosas. Mira, yo he visto cosas tan impresionantes que se hacen y que hace gente, amigos y compañeros de trabajo, y eso no se dice, ¿no? Porque uno ve que el mundo está funcionando y nadie se sienta a preguntar, oye, ¿quién haría esto? ¿Quién se atreve? No, mm, eso es la gente del que viene de las mejores universidades. No, eso es gente normal que está en el día a día exacto, y que parte de su gestión y de su vida es precisamente lograr esos proyectos que se ejecutan, ¿no? Entonces, es abrir ese espacio. Yo creo que eso es muy importante para que la gente tenga el contacto con la experiencia real, ¿no? correcto. Me encanta que comentes eso porque eh, eh, el llenarte de esa experiencia, el ensuciarte las manos al ejecutar cosas eh, de algo que estás aprendiendo, pues te enseña a poder crear y hacer de una manera efectiva y como tú dices, que la gente diga, oh, mira, pero ¿quién hizo esto? Está muy bien. Y eso es efectivamente antes, sí, antes era un gurú, una persona que venía estudiado de afuera y todo eso, pero hoy en día no, hoy en día hay inclusive profesionales que hacen cosas maravillosas, Ujú, con apoyo tecnológico, ¿no? Pero es eso, o sea, yo pienso que estamos cerrando mucho más la brecha y todo, toda la humanidad en su expresión desarrolla ujú. cosas tanto aquí en Panamá como en México, como en Venezuela, como en Estados Unidos, en Europa. O sea, hacemos cosas que lo que se hace en cada país es igual, es lo Ujú, que quiero ujú, decir, ¿no? O ujú, sea, ujú, ¿qué nos diferenciaba antes? Oye, no, mira, ya están un poco más adelantados y hacen cosas que ni siquiera podíamos ver. Hoy en día ujú, podemos ver, tenemos ujú. acceso a esa información, podemos ver cómo se hace, podemos replicar, mejorar, hacerlo con nuestra cultura. O sea, hay muchas cosas bien interesantes y eso es importante que pues este, se manejen y se conozcan acá, porque es eso, ¿no? El poder ir aprendiendo y llenándose de esa experiencia para ir haciendo cosas muy, muy positivas. Es Mira, correcto. aquí tengo otra preguntita que es interesante, Ujú, ya entrando un poco en el tema de, 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 de esa herramienta de aprendizaje que has diseñado, ¿ok? Y es para que, o sea, el nombre se le puso Smart Project Management, ¿no? O sea, ujú, ujú, es como que un gerente de proyecto inteligente que pueda desarrollar y enfrentarse a esos retos, ¿no? Pero ese participante que pueda incorporarse a esta experiencia, finaliza el curso, eh, ¿por qué es importante esa práctica gerencial hoy en día? ¿Qué él va a aprender allí en esa formación? Mira, está organizado en 5 partes, ¿no? Ujú, Que es la filosofía, lo que llaman waterfall o cascada de la ejecución de proyectos, ¿no? Pero de esas 5 fases, hay particularmente 3 que por la velocidad de la ejecución de los proyectos no se consideran. Entonces, estamos hablando de la definición del proyecto. Entonces, ahí hay un tema interesante porque por lo general un project manager no es normal
que participe en la definición del proyecto. Por lo general, el proyecto se define en alguna parte y te entrega y te Claro, dice ejecuta esto, ¿no? Pero es importante conocer, bueno, cómo es esa parte, qué debe, digamos, bajo las condiciones normales, qué debe contener esa parte, porque eso es lo que tú tienes que recibir como influjo para saber hacia dónde claro, vas, ¿no? La segunda fase es la parte de recepción del proyecto, que también eso, la dinámica, lo que hace es que te dicen, aquí está el proyecto y tienes que empezar mañana, ¿no? Entonces está bien, a los tiempos siempre hay que adaptarse, pero la parte de recepción del proyecto es importante que se conozca la estructura básica que se requiere para que tú tengas los elementos con los cuales vas a entrar a ejecutar, ¿no? Y la tercera parte es la de planificación. Entonces, por lo general, por eso decía de las 5 fases, por lo general uno empieza en la planificación. A ti te entregan un proyecto y tú estás directamente a la planificación. Pero si no pasas por esa fase de recepción y esa fase de recepción la de definición y recepción, la planificación puede no ser la mejor, ¿no? claro. Sin embargo, la experiencia, lo que en el caso mío, lo que me ha hecho es ver que siempre tú casi que entras, muchas veces hasta la planificación es muy básica, ¿no? Porque lo que quieren es la ejecución inmediata. Entonces, esas 2 primeras fases que te llevan a esa parte de planificación son importantes conocerlas, ¿no? Porque por lo Claro. general uno ni siquiera sabe qué pasa en esa fase. Bueno, habiendo tenido la experiencia de definir, inclusive proponer proyectos, es importante que se lleven esa experiencia, ¿no? Y luego Ujú. viene planificación, ejecución y la última fase, que es otra que tampoco se toma en cuenta, que es la de cierre y lecciones aprendidas, ¿no? Porque Ok, entonces, por lo general, tú, mira, tiene que estar funcionando, no sé, el sistema tiene que estar funcionando. Listo, aquí está funcionando, ok, vamos, te vas para otro proyecto. Ajá, ¿y qué pasó en ese proyecto? ¿Se hizo bien? Porque tú ves el resultado final, ¿no? Pero se hizo bien, no se hizo bien, ¿cómo se hizo el cierre? Fíjate que el cierre, muchas veces el cierre de los proyectos es muy importante porque son cierres documentales, ¿no? Entonces, por ser claro. documentales, pues entonces le prestas mucha atención, le das, y resulta que después eso tiene influencia en temas de garantía, en reclamos, en demandas, porque mira, el contrato decía el cierre. Entonces, es importante esa parte del cierre. Y un elemento que yo le agrego que es fundamental es el de las lecciones aprendidas. ¿Ok? Porque eso está en todas las metodologías, inclusive en la del PMI, pero también en la dinámica hace que uno no te detengas a llevarlo. El Mm. tema está que las lecciones aprendidas, si tú te vas a sentar al final del proyecto a recordar qué fue lo que pasó, pues sí vas a gastar mucho tiempo y seguramente ya no te acuerdas, ¿no? Ah, Entonces, a lo largo de todas estas 5 fases, nosotros la idea es utilizar básicamente 2 herramientas técnicas que son el Notion por una parte y Obsidian por otra parte. Que en el caso particular de lo que te lleva a las lecciones aprendidas es que en una herramienta como Obsidian tú tengas oportunidad de ir registrando lo que va sucediendo en el proyecto día a día, mes a mes, periódicamente. Y entonces al final tú lo que puedes, esa herramienta lo que te permite es revisar todas tus notas, establecer relaciones entre ellas y ahí tú tienes efectivamente un cúmulo de conocimiento que es lo que te dejó el proyecto y que ese conocimiento se convierte en experiencia para ejecuciones futuras, ¿no? Entonces, pero eso se puede ir haciendo a medida que va uno evolucionando en esa planificación. es parte de la propuesta que planteo de que Ok, uno de los temas, de las herramientas que tiene que manejar un project manager es precisamente el registro diario, ¿no? Digamos que normalmente uno habla de una bitácora de proyectos, ¿no? exacto. El problema es que la definición tradicional de bitácora es la que está en la obra, donde tú vas anotando quién entró, quién salió, cuál fue el avance, se tuvo una reunión, ¿no? Eso es importante, eso también es parte del conocimiento del proyecto. Pero por otra, el project manager debería llevar una especie de diario, ¿no? Yo digo, oye, hoy hice esto, me pasó esto, lo resolví de esta manera, porque, repito, eso es parte de lo que al final te va a permitir saber qué fue lo que hiciste, dónde te equivocaste, dónde sentiste miedo, cómo resolviste el miedo, en quién te apoyaste. Entonces, efectivamente, es una práctica que recomendamos de que tú lleves una especie de diario del proyecto. Claro, y al cierre vas a tener toda esa información que no necesitas, digamos, eh, eh, pasar tiempo en desarrollar ese informe para entregarlo, sino que ya viene Exactamente. con una documentación previa y podrás extraer lo que más importante
que desees enseñar al momento de hacer la entrega Exacto. en definitiva, ¿no? Qué interesante, qué Sí. interesante. Y esa herramienta es una herramienta digital. Es una herramienta digital. Mira, esa ejecución puede ser de cualquier manera, ¿no? Un papel y un lápiz es suficiente, un Claro. cuaderno, ¿no? Pero lo interesante con esta herramienta es que primero es una herramienta que permite, tú vas haciendo notas y un poco dentro del curso vemos el uso de la herramienta, no está dirigido a cómo, no es un instructivo sobre la herramienta, ¿no? Es simplemente la Claro. aplicación práctica. Ya después nos organizamos y podemos generar algo Ah, más específico de eso, ¿no? exacto, más profunda ahí. Sí, pero esta herramienta, lo que a mí me gusta, y yo la utilizo para mis cosas, todo lo llevo dentro del Obsidian en particular, porque al final, cuando tú te sientas a ver todas tus notas, entonces tú puedes empezar a relacionarlas. Entonces, mira, esta nota Mm, tiene que ver, este es el mismo tema de esta la relaciono, y te construye un mapa de conocimiento donde tú wow, tienes cada nota y tienes es como vectores que se van uniendo y sí, entonces queda como un cerebro. Lo bonito es buenísimo. que visualmente lo ves, ¿no? Entonces Ah, es una herramienta específicamente hecha para eso. Pero la otra herramienta que yo recomiendo y que vemos en el curso es el Notion. ok, Que si tú buscas, hay mucha gente que está por el Notion o está por el Obsidian, ¿no? Porque tienen mucho en común. El tema es que el Obsidian es principalmente una herramienta de uso individual, mientras que el Notion es una herramienta que ya va en la nube y tiene otra estructura, y entonces es una herramienta colaborativa. Entonces, ah, perfecto, el enfoque es como la comunicación es parte fundamental de la gestión del Project Manager, pues mira, toda la documentación puede ir en Notion, que tiene acceso a toda la gente que tú le des permiso, el equipo, y ahí se claro, puede ir documentando todo lo que va sucediendo. Y el Obsidian ya es genial. un tema más particular y más personal, ¿no? Ya es más de, oye, mis notas, que no por eso tienen que ser privadas, pero son tus notas particulares, Claro. entonces, por eso la combinación de las dos herramientas, ¿no? No, genial, no, no, está genial. Estas herramientas se ven muy interesantes y sobre todo me encanta que el que sea colaborativa, pues muchísimo mejor porque Ujú. todo el equipo de trabajo, los líderes, los que estén participando allí, pues pueden también formar parte de esa documentación y como tú Exactamente, dices, si podemos hacer ese cerebro y relacionar todo eso, eso va a quedar ahí pues maravilloso. Es decir, se correcto. le puede decir después al final a la IA que, mira, hazme un resumen basado en este cerebro y te saca maravillas ahí. Qué De hecho, bien, qué bien. fíjate que en un proyecto que participé recientemente, justamente eso fue lo que hicimos, ¿no? Entonces íbamos llevando las notas y al final tú lo que haces es que extraes todas las notas y tú le dices a mí me gusta usar ChatGPT, pero tú le dices, mira, aquí están todas las notas de este proyecto, hazme un resumen ejecutivo de cierre del Correcto. proyecto y consigues Buenísimo. unas cosas maravillosas, ¿no? Sí, 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 sí. No, no, excelente. Qué bien, Guillermo. Bueno, tienen que formar parte de esta capacitación porque es increíble todo ese conocimiento que hay allí y todo lo que se puede hacer, ¿no? Ujú, Mira, me llama la atención, ahí estuve viendo también que tú usas también un marco de liderazgo, ¿no? ujú, REIP, REIP, ujú. en situaciones reales de proyectos y el impacto que tienen los equipos. ¿Cómo es ese marco? ¿A qué significan esas letras? Ajá, fíjate, el tema es también que así como al comienzo hablábamos de que el project management se ha como puesto así algo muy estructurado, entonces lo mismo es con liderazgo, ¿no? Cuando tú hablas de liderazgo, tú vas a conseguir miles de libros y miles de definiciones y miles de información sobre lo que es el liderazgo, ¿no? Sin embargo, a mí siempre me ha parecido que el liderazgo es algo muy sencillo, que no necesita. O sea, un líder no es ese que está subido en un Claro, pedestal y, ¿sabes? Así que lo ven como un tipo con una batola así blanca, mirando a los demás y expresándose de manera, sí, 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 sí. dando discursos, porque es algo. No, el liderazgo es algo muy sencillo. Entonces yo lo que dije fue, bueno, ¿por qué con la experiencia que yo tengo no desarrollo algo con lo cual yo puedo explicarlo? Y ese es Rey, ¿no? Rey viene de reflexionar, digamos, este modelo lo que busca es reflexionar, emular, intentar con intención
y practicar. O sea, para mí esos Ok, 4 elementos son los que hacen que haya un liderazgo efectivo, ¿no? Entonces tú hablas de reflexionar y tiene mucho que ver con esta parte de las lecciones aprendidas. Es porque tú tienes que entender qué está sucediendo, tienes que estar ubicado en el sitio, tienes que saber el contexto en el que estás trabajando, ¿no? Emular es porque, bueno, pero ¿y por qué tenemos, sabes? Muchas veces hay ese tema de, no, yo tengo que sentarme y generar un conocimiento que sea, sobre todo hoy en día, esto tiene mucho impacto porque con la inteligencia artificial precisamente es muy fácil que tú te sientes y le digas, mira, genérame tal cosa y ¡pum! Ya la genera. exacto, El tema de emular quiere decir emular las buenas prácticas. Ahí tú puedes investigar, vas a conseguir este, cantidad de información que te puede guiar, pues utilízala. No siempre tienes que ser original, no tienes que ser siempre el primero en todo, ¿no? El tema de intentar con intención es que yo ahí sí tengo una opinión como generacional, ¿no? Yo ujú, siento que hoy en día las nuevas generaciones tienen un tema muy orientado hacia la acción y hacia el resultado, ¿no? sí, Y no son le importa más mucho más nada, ¿no? volátiles. Exacto. Y siempre el tema del tiempo, si te das cuenta, todas las aplicaciones, el Instagram, son temas rápidos. O sea, dime tú quién se siente en Instagram a revisar el historial. O sea, si tú dejas de utilizar Instagram hoy y te sientas mañana, tú no dices, no, déjame ver qué sucedió entre hoy y ayer, ¿no? No, es lo inmediato, es lo rápido, es el Sí, video corto. Entonces, este tema de intentar con intención tiene que ver con eso, que tienes que saber qué estás haciendo. Es algo muy básico. ¿Por qué lo estás haciendo? Porque eso te va a ayudar a que tú tomes mejores acciones, ¿no? Y finalmente la parte de practicar, pues bueno, al final no es un ejercicio teórico todo. Como claro, decíamos al comienzo, un líder no es simplemente una persona que, oye, yo estoy acá, yo soy la lumbrera y la luminaria del conocimiento, pero yo no hago nada. No, es practicar. Es que eso que tú estás diciendo lo tienes que estar practicando. claro. Yo leí un artículo hace un par de semanas sobre la importancia que tiene en liderazgo el que el líder haga lo mismo que le está pidiendo a los demás hacer. ¿Ok? Y eso ha sido una práctica que yo siempre he tenido, de que cuando tú lideras un equipo, tú deberías estar en capacidad de hacer lo que cualquiera de tu equipo está haciendo, ¿no? Ok, Quizás lo puedes hacer mejor, no tan bien, pero debes, porque si tú le estás pidiendo a alguien hacer algo, pues tú deberías hacerlo. Entonces, esa es la parte de practicar. Entonces, el tema es que en el marco de este modelo, la gerencia de proyectos lo que está buscando es eso, ¿no? Entonces, tú hablas de reflexionar, ahí viene la parte de las lecciones aprendidas, donde tú estás todo el tiempo pensando y, oye, ¿cómo quedó esto? ¿Por qué sucedió así? Hay milagros que suceden en los proyectos, aunque suene extraño, pero muchas veces tú ni siquiera sabes, oye, salió bien y por qué no. Bueno, siéntate, reflexiónalo, toma nota para que eso te sirva de conocimiento, ¿no? claro. La parte de emular, si tú tienes tu base de conocimiento, pues ya sabes qué tienes que hacer, ya sabes que te puedes orientar con eso, puedes utilizar ejemplos prácticos, ¿no? No todo el tiempo es simplemente inventar la rueda. El tema de intentar con intención tiene que ver con eso de saber qué es lo que quieres hacer y está relacionado con esta fase de la definición del proyecto y la recepción del proyecto. Si tú tienes suficiente información, tú vas a hacer algo con intención, porque no es simplemente, mira, ve y haz una pared. No hice Claro, una pared. Ay, pero ¿y por qué la hiciste ahí? Porque nadie me dijo dónde. A mí me dijeron que hiciera una pared, ¿no? No, tienes, exacto. ¿sabes? Tienes que tener intención, tienes que saber por qué, ¿no? Tampoco es otra práctica filosófica, pero tienes que tener eso. Y la práctica es porque precisamente esos conocimientos, esas lecciones aprendidas, se tienen que convertir en parte de la práctica que tú vas asumiendo para futuras oportunidades, ¿no? No, excelente. No, entonces mira, está integrado completamente con las fases como Es has correcto. diseñado el curso y me parece genial, ¿no? O sea que está muy interesante, de verdad que vale la pena que puedan participar de esta experiencia porque no es, inclusive el que ya es un gerente, estoy seguro que va a llenarse de mucho más conocimiento y poder aportar más Correcto. en esa experiencia, ¿no? Porque uno no lo sabe todo. Mira,
tú puedes ser un chef, pero Ujú. si y cocinas riquísimo, súper sabroso y todo, y sabes el porqué de los alimentos, el qué va bien con cada cosa, pero tienes que seguir aprendiendo, porque Exacto. si no aprendes o si no terminas de pulir esa experiencia que ya tienes, pues no vas a poder innovar o vas a poder crear otros platos, vas a siempre tener los mismos platos, el mismo pasta boloña, pasta con cuatro quesos, no, hay que, si eres bueno, pues puedes tener esa capacidad de seguir creciendo, ¿no? Y Ujú. eso es interesante que esta formación pues pueda, sobre todo para los gerentes hoy en día, porque es importante, ¿no? Hay muchísimos proyectos que en organizaciones arrancan pero nunca terminan, o arrancan y salen mal, o terminan y terminan a medias. Entonces es importante que se piense un poquito en eso y de verdad que pueda aplicarse esta experiencia con la experiencia ya real que se tiene para poder hacer las cosas mucho más efectivas. Y más hoy en Correcto. día que están saliendo infinidad de cosas, la IA está metiéndose en todos lados y veremos que más cosas irán saliendo. Entonces eso es interesante. Mira, y cuéntame, para que también tengamos esa diferencia, eh, ¿qué claves podrías tú indicar con respecto a tu herramienta de enseñanza con respecto a otros cursos que ya existen gerencialmente, ¿no? O sea, ¿qué te hace diferente frente al resto de lo que se puede conseguir? Mira, lo primero es que la idea es que sea muy poco documental. O sea, en el sentido de que, mira, apréndete la definición. No, es muy enfocado en el conocimiento que la práctica me ha dicho a mí que debes tener. Por ejemplo, un caso que es siempre en la gestión de proyectos, siempre se habla de los famosos stakeholders. Mm, ¿Y qué demonios es un stakeholder? Eso no es una palabra que nosotros utilizamos a diario, ¿no? Tú no dices, hoy tengo que ver, no sabemos qué es un stakeholder. Entonces, bueno, un poco es decir, mira, el stakeholder, porque además cuando hablas de stakeholder, en este ejemplo, pareciera que estás hablando de la alta dirección, del dueño de la empresa. No, el stakeholder es tan sencillo como la persona que va a utilizar el proyecto. Si tú estás haciendo un sistema, un stakeholder tuyo es el que va a ser el usuario final. claro. Entonces, no solamente busques la opinión del que tú crees que es el director de la empresa, que a lo mejor ni siquiera tiene idea de lo que tú estás haciendo, sino vete directamente con esa persona para quien está dirigido a ese proyecto que tú estás Ujú, haciendo, ¿no? Entonces, desde la práctica, lo que yo estoy buscando acá es enseñar o compartir esos elementos que son lo básico, o sea, lo que tú necesitas realmente, porque, mira, no es que yo quiera compararme con el PMI, pero el PMBOK que acaba de salir del PMI son 800 o 1200 páginas. Te las puedes wow. leer, ¿no? Te las puedes leer y es necesario. Eso es una información importante. Pero al final de cuentas, la experiencia que yo tengo, lo que estoy es colocándola ahí, entonces es más cerca. Lo otro importante es el uso de estas herramientas, porque hay miles de herramientas. Tú puedes empezar desde Claro. Excel, lo decía antes, un papel, un lápiz, un cuaderno. Hay miles de herramientas como tú puedes gestionar un proyecto. Este, pero la relación directa y hay prácticas que vamos a hacer con las herramientas que empiezan con instalar la herramienta o conocer la herramienta, porque muchas veces uno le dicen, utiliza Notion. ¿Y qué es Notion? O sea, se presta Exacto. mucho que hoy en día te dicen, bueno, no, vamos a ver y cómo va eso realmente unido con la ejecución y con la práctica, ¿no? No es solamente una herramienta, te digo, hay mil herramientas que se pueden hacer, Sí, sí, sí. pero un poco la diferencia es esa, es unir ese marco teórico que sea lo más básico posible, basado en la experiencia, con el uso de unas herramientas que además enseño cómo la puedes ir, por eso decía antes que no vamos a ver la parte técnica de la herramienta, sino Claro, claro, cómo claro. utilizas esta herramienta en la práctica para llevar un proyecto, Exacto, ¿no? Entonces, exacto. No, no, bueno, excelente. Entonces, bueno, ya sabemos que es un curso donde la experiencia es importante. ujú, eh, Y lo que te vas a llevar precisamente es eso, vas a ensuciarte las manos, vas a trabajar, vas a utilizar.
toda la información que Fernando tiene allí plasmado. Y bueno, lo, como nosotros siempre decimos en IDE, lo interesante acá es que siempre vas a estar acompañado de ese experto que obviamente Ujú. te va a ayudar a salir adelante con cada uno de esos módulos o con la información que allí se te da. Es Entonces, correcto. no es algo de que, bueno, léete eso, haz la tarea y ya. No, aquí esto es algo donde siempre vas a ir eh, como una especie de tutor o mentor durante todo el proceso, porque es importante para que se certifique realmente que estás haciendo las cosas bien. Y Ujú. eso es lo interesante y eso es lo que hacemos nosotros acá. Y bueno, y Fernando forma parte de nuestro staff eh, eh, como experto acá y solamente queda que puedas comentar, preguntar si deseas más información, inscribirte en el curso y bueno, por supuesto, pues, participar en esta información. Tus Claro. contactos, Fernando, ¿dónde te podemos ubicar? Tus Mira, redes, cómo. antes quería hacer un comentario porque efectivamente tenemos muchos años trabajando en conjunto, ¿no? Todavía hoy en día, algún curso que dimos, yo creo que eso debe haber sido por el año 2011, 2012 quizás. Todavía hoy en día hay gente que en ese entonces participaron en esa versión, porque obviamente en estos 10, 12 años que han pasado, pues Sí, ha cambiado mucho. claro, Pero todavía hay gente que se acerca conmigo y me preguntan, oye, estoy haciendo esto, revísame esto. Y yo creo que ese es un elemento importante, ¿no? Que también aquí lo que buscamos es, o sea, no hay nada peor que una experiencia sin utilizar. O sea, la claro, experiencia o lo que yo pueda compartir, en lo que pueda ayudar, siempre con la gente que termina haciendo estos cursos, queda esa conexión, ¿no? Entonces, mira, sí, estamos disponibles para lo que quieran. Yo tengo, bueno, mi sitio web, fernandocastellano.com, ahí por lo general está actualizado, está toda la información, hay videos, hay todo el detalle que puedan necesitar. A mí me gusta mucho, últimamente he estado trabajando en colocar la experiencia justo en la gestión de proyectos. ¿Por qué ok, eso es importante? Porque lo otro también es, bueno, ¿y quién me está dando este curso, no? exacto, Mira, yo no me comí el libro, que sí lo hice, pero no solamente eso, es la experiencia práctica y ahí tú vas a poder ver el tipo de proyectos en los que se ha participado, ¿no? Por las redes, aquí en LinkedIn es FJ, arroba FJ Castel. Eh, ok, tengo un canal de YouTube que se llama Castellano Excuses, donde ahí lo que busco también es compartir con ejemplos un poco más específicos esa experiencia muy relacionada más con el liderazgo, ¿no? Que al final de buenísimo, cuentas, fíjate que hay un elemento importante. Uno de los cambios que tiene el último PMBOK es que se está cambiando la figura del project manager a que tiene que ser un líder de ejecución de proyectos, exacto, ¿sabes? Entonces, el tema del liderazgo, y ahí volveríamos con lo que comenzamos, así como decimos que todos somos project managers, pues todos somos líderes, ¿no? En nuestra casa, en sí, nuestra oficina, en lo sí, que sí, sea. Entonces ahí estoy compartiendo, hay unas cosas que llamo píldoras de liderazgo, que son videos muy cortitos con algunas experiencias y algunos más largos, ¿no? que tenemos. qué bien, qué bien. Eh, y bueno, a través de IDEM también, por supuesto, ahí estamos en contacto, Claro. disponibles. No, no, mira, ese canal de YouTube está súper interesante, de verdad que eh, invito a que puedan entrar, ver y seguirlo, porque tú tienes razón, o sea, yo creo que la mutación que, que, que se está llevando hoy en día de esa figura de gerente, estamos ahora llamándolo líder, ¿no? Ah, Ujú. el líder de proyecto tal, el líder de recursos humanos, el líder de la bodega. Entonces, y si el PMO está haciendo ese cambio o esa visualización para que Ujú. ese gerente realmente lidere el proyecto y lo ejecute de manera efectiva, me parece bien porque hoy en día el liderazgo es un término que se está usando muchísimo, se está enseñando mucho de cómo ser un buen líder, cómo despertar ese liderazgo interno, que obviamente todos somos líderes, pero
este, eh, el liderazgo, cuando tú empiezas a ver esas herramientas, te empiezas a documentar, empiezas a leer un poquito, empiezas a manejarte mejor, eh, te hablas con un coach y todo ese tipo de cosas te va ayudando, te va puliendo y te va Ujú, despertando ese liderazgo que va casado con tu experiencia, con tu formación profesional y que con eso pues obviamente vas a ser mucho más efectivo laboralmente. Entonces, bueno, con este tipo de capacitaciones es lo que se quiere, ¿no? Y es lo que veo que tú has querido reflejar para que los proyectos que se ejecuten a nivel de ese liderazgo que lleva a cabo ese profesional, pues lo haga efectivamente con todo el equipo y que al final se haga un cierre efectivo, porque eso es lo que se desea, ¿no? ujú, Porque te digo una ujú. cosa, sí he visto muchísimas organizaciones con proyectos que no culminan. O sea, he sabido de casos de que no, hicimos este proyecto, pero nunca lo terminamos. Se fue fulano o no dio resultados. ¿No? Y eso es parte de la concepción como tal cuando estamos haciendo eh, eh, esa idea para ejecutar, porque ahí se pierde Ujú. dinero, se pierde muchas cosas. Y por eso es que es importante tener toda esta columna vertebral Ujú. bien, bien aprendida, porque aportas muchísimo desde la Exacto. concepción hasta el cierre. Eso es importantísimo. Y eso en la escuela no se enseña, ni tampoco en las universidades. O sea, esto es con la experiencia y con el aplomo que te pongas para enfrentar esos retos y hacerlo con este tipo de capacitaciones, ¿no? Sí. Pero genial, genial, me encanta. Y Palabras fíjate, finales, Fernando. sí, mira, lo otro ahí que podemos hacer de comprometernos un poco es, porque los proyectos son una parte del conglomerado que se hace, ¿no? Pero luego, ¿qué pasa con ese proyecto? Y eso es una fase posterior y pues, después la vemos tú y yo para definirla. Pero luego, ¿qué pasa con ese proyecto? ¿No? Porque la otra parte importante y que está teniendo tanto impacto como la parte de gestión de proyectos es la parte de gestión de operaciones. Entonces también Ujú. vamos a ir, ahí vamos a estar diciendo y resulta súper importante porque una persona, yo he tenido la oportunidad de estar de los dos lados, entonces si tú eres un excelente project manager, vas a ayudar a que luego la operación funcione perfectamente, porque si tú haces una entrega del proyecto correcta, si tú entregas las lecciones aprendidas, y fíjate que es que siempre se nota desde el punto de vista técnico, pero una lección aprendida puede ser tan importante como decirte, mira, la persona del cliente que es importante para la parte operativa es esta, porque muchas veces uno entra y uno no conoce a nadie, ¿no? Y Claro, la gente de proyecto simplemente entrega porque ellos dicen, mira, ya yo terminé, ahí está esa hora es problema tuyo. Entonces, claro, por eso es que termina siendo tan importante como siguiendo esa línea, tener una buena base de gestión de proyectos. ¿Ok? claro. Porque también eso de la parte de la intención es, ajá, y este proyecto, esto es como una herencia, ¿no? Al final de cuentas, Claro. los proyectos donde tú trabajas, tú lo que quieres es que años después tú digas, oye, mira, eso yo trabajé ahí. O sea, que yo he tenido oportunidad de mostrarle a mí y decir, mira, eso que tú ves ahí, yo participé. No, en serio, Ujú. sí. ¿Cómo haces? Entonces, desde la gestión de proyectos y con todos estos elementos que vemos en el curso, es donde recibe gran parte de lo que va a permitir que ese proyecto siga funcionando en el tiempo. Entonces, ahí está Buenísimo. una parte que vamos a estar desarrollando después. Bueno, buenísimo, excelente. La verdad que me encanta siempre conversar este tipo de temas. eh, y bueno, gracias por este tiempo que has dedicado acá en comentar pues esta bellísima herramienta de enseñanza. Eh, Esperemos que aprovechen muchísimo esta oportunidad de aprender de ti con más de 20 años de experiencia que tienes en esta área. Y bueno, seguiremos en contacto para conversaciones y poder reunirnos para desarrollar nuevas cosas y ahí vemos qué ideas podemos ejecutar, ¿no? Aquí Claro que siempre sí. estamos con esa cabeza
dándole, así sea, hacemos un bootcamp, hacemos un summit, hacemos unas conferencias, algo inventamos Ujú. para seguir eh, en la ola y poder, sobre todo lo que yo siempre trato es generar contenido de valor para todas aquellas personas que quieran pues, escuchar un rato de ese contenido y aprender algo, ¿no? Claro que sí. Eso es fundamental. Así que bueno, agradecido Fernando por este espacio. Nos seguiremos viendo y bueno, a todos ya tienen sus datos acá. Pueden comentar para que les enviemos más información y detalles del curso, las fechas que podamos darlos. Así que bueno, serán bienvenidos todos para esta formación. Y Fernando, bueno, esta es tu casa, cuando quieras también conversar cualquier temática, pues bienvenido. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos, hasta luego.